Zunino, y voy a compartir con ustedes algunos aspectos muy importantes sobre la vacunación y algunos desafíos que tenemos todos los profesionales de la salud para poder lograr que la vacunación cumple con sus objetivos. Entonces, en primer lugar, como lo dice esta diapositiva, enumeré algunos desafíos que actualmente tiene todo el equipo de salud. Por un lado, es importante reconocer que luego de la pandemia, ¿sí? Los calendarios vacunales comenzaron a disminuir. Las coberturas son menores que previo a la pandemia. Entonces, esto nos hace pensar en estrategias para poder promover la vacunación y volver a tener las coberturas, ¿sí?, que teníamos antes de la pandemia o mejores aún que esas coberturas. Por otro lado, hay ciertas vacunas, ¿sí?, que han visto que tienen mayores problemas en las tasas vacunales que otras. Por ejemplo, lo que pasa con la vacuna antigripal, ¿no? Las coberturas de la vacuna antigripal en realidad siempre han sido un problema porque no se logran las tasas que debemos tener para estar protegidos como comunidad, ¿sí? Otras vacunas también tienen este comportamiento, ¿sí?, que van cambiando las tasas de cobertura y algunas han disminuido. Entonces tenemos que estar muy atentos a la cobertura global del esquema de vacunación en su conjunto, pero también las coberturas de cada una de las vacunas que están en ese esquema. Por otro lado, es bien importante la vacunación a poblaciones objetivos. Hay ciertas vacunas que son necesarias en cierta población, con ciertas características, como por ejemplo las personas que tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer las vacunas especiales que cada población requiere y estar muy atentos para poder indicarlas y para luego poder chequear que estén vacunados. Otro de los desafíos es la vacunación a tiempo. A veces logramos coberturas vacunales buenas, pero las vacunas no se dan en el momento que se tienen que dar. Entonces, ¿por qué hay un esquema de vacunación con ciertos tiempos y con ciertos intervalos? Bueno, primero porque existen intervalos mínimos entre las vacunas. Entonces se tienen que respetar esos intervalos interdosis. Pero también esas edades están pensadas, ¿sí?, por el objetivo que busca cada una de las vacunas. ¿Qué es lo que quiere proteger? ¿Sí? ¿A quiénes quiere proteger? Y por lo tanto, darlas en el mejor momento para lograr ese objetivo. ¿Qué sucede? Que si nosotros damos las vacunas con retraso, logramos que nos protejan de ciertas enfermedades porque se logra el beneficio final, pero muchas veces, ¿sí?, se pierden los beneficios en las etapas de mayor riesgo. Y esto puede poner, por ejemplo, en peligro la salud de los niños, por ejemplo, cuando se atrasa el esquema de vacunación a estas edades. Otro gran tema es la vacilación frente a la vacunación. ¿Qué es ese concepto de vacilación? Bueno, cada vez se duda más frente a las vacunas. Entonces, la vacilación son las dudas que las personas pueden llegar a tener, ¿sí?, frente a la vacunación. ¿Cómo tenemos que actuar como equipo de salud? Bueno, tenemos que informar, tenemos que mostrar la efectividad de las vacunas, tenemos que conocer la seguridad de las vacunas, tenemos que estar atentos a los efectos adversos o a la sospecha de los efectos adversos en caso de que alguna vacuna tenga, ¿no?, y que alguna persona diga, bueno, esto fue por la vacuna que me di. Bueno, pensemos, ¿realmente es por esa vacuna? Si fue, ver si ese efecto adverso fue grave o no, notificarlo al Ministerio de Salud y dar seguridad de que las vacunas son efectivas, que son buenas y que son seguras y que la seguridad es superior a los riesgos que pueda implicar vacunarse.
Entonces, la vacilación, que es todo un fenómeno que se está dando a nivel mundial, genera de que hayan poblaciones que realmente duden tanto, que duden de todas las vacunas. Entonces tenemos en un extremo todas aquellas personas que van a hacer, que vacilan o que dudan frente a todas las vacunas. Son los que comúnmente se llaman antivacunas, que es un término que mejor que el equipo de salud evite usar porque estigmatiza, pero para entendernos que son un núcleo duro de personas que no van a aceptar ninguna explicación y no van y van a cuestionar todas las vacunas. Y después están en el otro extremo las personas que no dudan frente a las vacunas y sale una campaña de vacunación y se vacunan, tienen el esquema de vacunación vigente y no hay ninguna cuestión, ninguna pregunta frente a por qué esas vacunas o si las vacunas esas son seguras o no, sino que confían plenamente en las vacunas. Y en el medio está la mayoría de la población, que puede tener ciertas dudas. Y en esas personas es donde nosotros tenemos que trabajar con la información y acercarlos más a los que no dudan, ¿sí? Y alejarlos de los que tienen severas dudas frente a las vacunas. Porque nosotros tenemos certeza, información, evidencia clara de que las vacunas han sido efectivas y son efectivas para prevenir muchas enfermedades. Y otro de los grandes problemas y desafíos del equipo de salud son las oportunidades perdidas. Y acá tenemos que hacer bien una autocrítica y decir, bueno, viene alguien y me dice, no sé si me puedo dar la vacuna porque está con gripe o tiene un resfrío, o está con tos, o tiene un poquito de fiebre, o está tomando antibióticos. Bueno, no son contraindicaciones. Por lo tanto, esas personas no se pueden ir sin ser vacunadas. Oportunidades perdidas justamente se llama aquellas situaciones en las cuales no existía una contraindicación, pero cuando tuvo contacto con el equipo de salud, se le dijo que no se vacunara y que se vacunara después. Algunas personas después se vacunan y otras se perdió la oportunidad y no se vacunó, o pasamos al problema del tiempo, se vacunan a un tiempo que no es el adecuado. Por lo tanto, tenemos que conocer bien cuáles son las contraindicaciones absolutas y diferenciarlas de las que son contraindicaciones relativas y de las que son falsas contraindicaciones. ¿Tá? Entonces tenemos que estar bien seguros antes de contestar que no se vacune. Si hay dudas, preguntar a otro profesional, preguntar al médico tratante, preguntar al vacunador. Es decir, el equipo de salud tiene que estar bien informado y saber preguntar o buscar o llamar al Ministerio de Salud Pública o buscar información en la literatura antes de decir no y venga después, porque si no podemos perder oportunidades. Uruguay, como ven en la diapositiva, tiene un esquema de vacunación muy completo, con muchas vacunas. Este es el esquema de vacunación actualizado en el 2022. ¿Sí? Clásicamente, cuando uno hablaba de vacunas, pensaba en niños. ¿Sí? Bueno, las vacunas, la mayoría de las vacunas se dan en niños, pero no son exclusivas de los niños, sino que el esquema de vacunación es para todas las edades. Entonces, como ven acá, existe un esquema de vacunación por condición médica que incluye a los adultos, es muy importante, y en el anterior también están los adultos. Vieron que termina en 65 años el esquema regular. Ustedes tienen desde 0 a 65 años con las distintas vacunas, pero este agregado, que es muy importante, habla según la condición médica qué vacunas debe recibir la persona. Por lo tanto, es un esquema de vacunación muy completo que incluye a todas las edades y que contempla estas poblaciones objetivos que estuvimos hablando al inicio, de que es importante vacunar a ciertas personas en particular, a todas, y a estas personas por estas patologías específicas. Ustedes acá tienen un QR que lo pueden escanear y van a acceder al esquema de vacunación
actualizado en el año 2022 del Ministerio de Salud. Características fundamentales de este certificado de esquema de vacunación, bueno, es universal, es para todas las personas, es gratuito. Entonces, estas indicaciones médicas también son gratuitas. Las que están en este esquema de vacunación son gratuitas. Pueden existir otras indicaciones con otras vacunas que tengan un costo o por la institución de salud o por la propia persona. Pero estas son gratuitas. Entonces, universal, es gratuito y las personas se pueden vacunar en cualquier vacunatorio, no exclusivo del prestador de salud al que pertenece. Por lo tanto, se puede vacunar en cualquier lugar, en cualquier parte del territorio nacional. Bueno, vamos ahora a ver un poco qué problema, o algunos de los problemas, dos ejemplos en concreto, que ha traído el hecho de que bajen las coberturas vacunales o que las personas duden en ciertas vacunas, empiecen a no tener esas vacunas, ¿sí?, a nivel mundial, y entonces reaparezcan enfermedades que ya no estaban. Vamos a comenzar por hablar de la poliomielitis. La poliomielitis, en realidad, es una enfermedad que actualmente está erradicada en nuestro país y desde hace mucho tiempo, como vamos a observar. Es una enfermedad que tiene manifestaciones que pueden ser muy variadas, desde manifestaciones, desde asintomático, de no tener ningún síntoma, ¿sí?, hasta tener ciertos síntomas neurológicos, ¿sí?, que pueden ser muy graves. Una de las causas neurológicas más importantes asociadas a la poliomielitis es la parálisis flácida. Es decir, es una parálisis de los músculos, principalmente de los miembros inferiores, irreversible, ¿sí?, y cuando existe esa parálisis muscular y compromete a los músculos respiratorios, puede causar la muerte. Por lo tanto, tenemos manifestaciones desde lo asintomático hasta situaciones muy graves que pueden causar la muerte. Y a su vez, también es bien importante el hecho de que existe un síndrome post-polio. Después de la infección puede aparecer una atrofia muscular que puede dejar secuelas y por lo tanto nosotros también esto es un problema. Por lo tanto, podemos decir que es una enfermedad que tiene su importancia, que puede matar a una persona, puede dejar secuelas muy importantes. ¿Qué hizo la vacunación? Bueno, hizo que en Uruguay, como en el resto de muchos países del mundo, esta enfermedad comenzara a desaparecer. En nuestro país, el último caso fue registrado en 1978. ¿Sí? Entonces, desde 1978 no hay casos de polio por el virus. Se llama por el virus salvaje, es decir, por el propio virus. Nosotros acá vemos el impacto que ha tenido la vacunación en nuestro país. En 1966 se introduce la vacunación contra la polio. En 1978 fue el último caso registrado. Luego, en el 83 y en el 89 aparecieron casos vinculados por la vacuna, es decir, casos de polio, pero vacunal, el virus. En ese caso vieron que ahí dice que en 1966 se introdujo la vacunación oral. Bueno, como vamos a ver, la vacuna oral contra la polio es una vacuna virus vivos atenuados. Son los virus que están atenuados, no provocan la enfermedad, pero tienen riesgo de provocarla. Entonces, en este caso, en el 83 y en el 89, se pudo identificar casos de estos virus que eran de los componentes de la vacuna, que estaban atenuados y que en un inmunodeprimido, en una persona o en determinadas circunstancias puede activarse y generar la enfermedad. ¿Sí? Y en 1994 se declaró erradicada esta enfermedad en el territorio nacional. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de las secuelas en la foto, ¿no? Un ejemplo de las secuelas que puede generar esta enfermedad. Este es el último niño
secuelado por polio registrado en la región de las Américas. Por lo tanto, acá queda bien claro, por ejemplo, para poder informar y para poder discutir con estas personas que dudan frente a la vacunación, un ejemplo de que la vacunación es efectiva. Un ejemplo de que gracias a la vacunación no hay una enfermedad, no existe en Uruguay una enfermedad llamada poliomielitis que puede provocar hasta la muerte de la persona o dejar secuelas muy graves. En Uruguay actualmente ya no se da más la vacuna polio vía oral, por lo tanto el riesgo de que la enfermedad se genere por el virus de la vacuna actualmente en Uruguay no existe. ¿Por qué? Porque en el año 2012 se hizo un pasaje de la vacuna oral a la vacuna inactivada, ¿sí? Que es la vacuna que actualmente está en el esquema de vacunación de nuestro país. La vacuna antipoliomielítica inactivada, ¿sí? Es una vacuna que, como es inactivada, nunca va a generar la enfermedad, porque no está el virus como con menos función atenuado, sino que está el virus muerto, ¿sí? Se da en el esquema actual en 4 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6 meses y a los 5 años, ¿sí? Y genera, ¿no?, anticuerpos protectores en un 95% de los casos luego de la segunda dosis. Es decir, que si yo se lo doy a los 2 y a los 4 meses, un bebé de 4 meses, a los 10, 15 días, tiene un 95% de protección frente a esta enfermedad de la poliomielitis. Y 100% luego de la tercera dosis. Si yo se lo doy a tiempo, en el primer año de vida, es decir, antes de los 7 meses, está protegido un 100%. ¿Tá? Se puede administrar en forma simultánea con otras vacunas y se considera entonces que el esquema básico oportuno, ¿tá?, si tiene 3 dosis en el primer año de vida. Entonces, ¿por qué se cambió de la polio vía oral a la inactivada que se da intramuscular? Bueno, por el riesgo asociado que tiene la vacuna oral de poder causar enfermedad o de que exista una circulación del virus vacunal. ¿Tá? Entonces este problema desde el 2012 no está en Uruguay y a su vez Uruguay hace una investigación para saber que ya no existe más virus de polio ni salvaje ni vacunal en el país. Es bien importante saber que existe una guía, ¿sí?, nacional de vacunación en situaciones especiales que está publicada en la página web del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, que nos va a orientar frente a qué hacer si los niños no tienen el esquema de vacuna vigente, ¿sí?, o lo tienen atrasado, o hay que recuperar ese esquema vacunal, o principalmente qué hacer con aquellas personas que nacieron en otro país y que actualmente están viviendo en Uruguay y que requieren actualizar su esquema de vacunación y ver si tienen el esquema de la vacunación antipoliomielítica completa. Como dice en esta guía, en los casos en los que no se conozca el antecedente vacunal, por ejemplo, alguien no se vacunó en el Uruguay y no tiene un esquema de vacuna, no trae el esquema de vacuna a su país, no lo puede conseguir, se debe administrar al menos 3 dosis a los menores de 5 años. 3 dosis de la vacuna que hay en Uruguay, que es la IPV o la vacuna inactivada intramuscular, y con un intervalo de 2 meses entre cada dosis. Y en mayores de 5 años debe recibir una 4ª dosis independientemente de la edad si solo completó el esquema básico. Recuerden, el esquema básico son 3 dosis y una de refuerzo que se da en nuestro país a los 5 y en los que no la tienen cuando tienen más de 5 años. Acá hay cómo se recuperan los esquemas, ¿no?, en los menores de 15 años o en los mayores, o qué pasa si comenzaron un esquema de vacunación oral, porque en otros países se sigue dando la vacuna polio vía oral, y cómo hacen cuando llegan a Uruguay. ¿Tá? Todo esto también ustedes se pueden
pueden preguntar y se pueden asesorar en la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, ¿sí? Que justamente hay un sector de vacunas que ayuda cuando le quedan dudas de cómo hacer la recuperación de los esquemas. ¿Qué hacemos para saber que realmente en Uruguay no hay polio? Es decir, ¿es solo porque no diagnosticamos? Entonces ahí alguien podría decir, no, pero no es que hay un montón de personas que pueden ser asintomáticos, igual tener la enfermedad. Bueno, en realidad tenemos que tener alguna herramienta para poder vigilar de que esta enfermedad está erradicada. La herramienta que tenemos es vigilar la parálisis flácida aguda. ¿Sí? Que la vigilancia de la poliomielitis se realiza a través de la vigilancia de la parálisis flácida. La parálisis flácida lo puede dar muchas enfermedades. Para que ustedes tengan una idea, lo más común, seguramente la mayoría habrá escuchado, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Bueno, eso es una parálisis flácida, ¿no? Hay una debilidad muscular, ¿sí? Provoca parálisis, disminución de la fuerza y flácida por esa hipotonía. Entonces, es causada por muchas enfermedades. ¿Qué es lo que se hace? Se vigilan estas enfermedades, sabiendo uno de antemano de que estamos casi seguros de que no es polio, pero se notifican y se estudian para que se verifique que no es polio. Entonces, esto no tiene una importancia clínica para ese paciente, sino que tiene una importancia epidemiológica para el país. Por eso es tan importante que nosotros notifiquemos estas parálisis y mandemos las muestras correspondientes, como les voy a mostrar. ¿Para qué? Para que el país pueda certificar de que todas esas muestras fueron negativas para polio y por lo tanto esto permite decir que Uruguay o cualquier otro país, pero estamos hablando de la vigilancia que se hace en nuestro país, está libre de polio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a un caso de parálisis flácida aguda, el síndrome de Guillain-Barré? ¿No? Tenemos que mandar muestras de sangre, de orina y de materia fecal. En los menores de 15 años se va a mandar muestra de materia fecal. En los mayores, y sangre y orina. Y en los mayores, solo sangre y orina. ¿Tá? Entonces acá tienen algo importante. La sangre se tiene que mandar en los primeros 5 días de iniciado de los síntomas de la parálisis flácida. La orina tiene valor entre los 5 y 15 días. Y la materia fecal, ¿sí? En los primeros 14 días luego de iniciado los síntomas. ¿Tá? Entonces, se debe mandar estos estudios para el laboratorio del Ministerio de Salud Pública y acá tienen los datos, ¿sí? El horario y el teléfono para que ustedes puedan tenerlo a mano y en caso de tener un caso de parálisis flácida, frente a la sospecha de esa parálisis flácida, notificarlo y desde el Ministerio les van a ayudar cómo mandar la sangre, la orina, las heces y los momentos en que hay que sacarlo para que eso tenga valor. ¿Sí? Entonces eso se manda, se estudia y cuando nos da negativo para polio, se notifica a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, si nosotros tenemos un índice adecuado de notificaciones o una tasa adecuada de notificaciones, podemos decir con certeza de que en Uruguay todas esas parálisis flácidas notificadas no fueron por polio y por lo tanto que no es el virus polio el que está circulando. ¿Sí? Otro ejemplo de estos problemas de disminución de la cobertura vacunal es el sarampión. Desde 1999 no se registraban casos de sarampión en el Uruguay. En la región de las Américas había logrado certificar la eliminación de esta enfermedad en el año 2016. Sin embargo, todos habrán escuchado que en el año 2019 aparecieron algunos casos importados de sarampión en el Uruguay. Eso es un problema. Si tenemos tasas de vacunación bajas para esta enfermedad, con los casos importados se puede generar realmente la reaparición de la enfermedad rápidamente.
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, con una tasa de ataque altísima, casi del 100%. Significa que tengo contacto y seguramente me va a dar sarampión si no tengo la inmunidad. Y la inmunidad para el sarampión es natural. Si tuve el sarampión, pero como ustedes ven, hace mucho tiempo no circula el virus del sarampión en el Uruguay, por lo tanto, las personas más jóvenes es a través de la vacunación. Entonces, el hecho de no tener las vacunas vigentes nos pone en riesgo frente, por ejemplo, a este brote, luego de 20 años de que el sarampión ya no era un problema, reaparecer en nuestro país. En enero del 2024, la OPS alerta de nuevo, hace una alerta a toda la región de las Américas. Y entonces actualmente los viajes son muy frecuentes, uno va para un país, para otro rápidamente, entonces si no tenemos las vacunas vigentes, esta enfermedad puede volver a introducirse en el Uruguay, se puede reaparecer y puede ser un gran problema. Por lo tanto, es un ejemplo de la importancia de hablar y de informar y de promover la vacunación a todas las edades y en los niños en particular. Entonces, frente a enfermedades como el sarampión, como quizá hablamos de la parálisis flácida, pero otras enfermedades como están en esta diapositiva, es importante la notificación al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud realiza una vigilancia de las enfermedades, ¿sí? En este caso de las enfermedades de notificación obligatoria. Entonces es importante que nosotros como profesionales de la salud sepamos que tenemos que notificar frente a la sospecha de las enfermedades, por ejemplo el sarampión está dentro de las enfermedades eruptivas o enfermedades de un brote o evento de salud pública de importancia nacional. Hace mucho que no había sarampión, nosotros sospechamos que es un sarampión, hay que notificarlo inmediatamente, ¿sí? En las primeras, dentro de las 24 horas sospechado el evento. Todas estas enfermedades se sospechan y se notifican, algunas dentro de las primeras 24 horas están en el grupo A, otras dentro de los 7 días de sospechado el evento están en el grupo B. Siempre tenerlo a mano, siempre mirarlo, saber que hay que notificarlo. Puede llevar un tiempito hacerlo, sí, unos minutos, a veces un poquito más, pero es muy importante para poder vigilar estas enfermedades en nuestro país y poder tener con certeza información de que algunas enfermedades están o controladas o eliminadas en nuestro país. Entonces, para terminar, me parece que está bueno poder pensar en esta frase que dice, el de las vacunas es un logro ejemplar que nos permite alumbrar esperanzas para el futuro. Pero de este logro depende de nosotros, depende de todas las personas y del equipo de salud que promueva la vacunación y que pueda transmitir esta importancia de que la vacunación salva y sigue salvando vidas, ¿sí? Y es fundamental que nosotros podamos promover a todas las edades las vacunas para todos. Bueno, muchas gracias.